Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Damos gracias al Señor por la bendición de estar buscando su rostro, buscando del Señor y escuchando de la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias por cómo nos ha, Señor, abierto los ojos a tantas cosas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y que tú nos sigas hablando, Señor, en esta tarde y que lo entendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos terminando el capítulo 27, pero es muy importante lo que vamos a estudiar en esta tarde. Dice en el 27:62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis un guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Fíjense hasta dónde llegaba la incredulidad, hasta dónde llegaba la insensatez, hasta dónde llegaba la falta de carisma, hasta dónde llegaba todo lo que estos sacerdotes tenían, de llamarle mentiroso, estafador, de llamarle todo eso. La reacción de los incrédulos, de los religiosos mundanos, estaba ante serio problema. Se sentían tan incómodos, tenían tanto miedo, que fueron a Pilato tratando de evitar que los discípulos hurtaran el cuerpo. Tenían miedo porque el Señor les había dicho que Él iba a resucitar al 3er día. Y ellos sabían que todo lo que había dicho lo estaba cumpliendo. Y tenían pavor, tenían miedo. Fíjense, las tumbas cavadas en cuevas se cerraban con una gran piedra semejante a la rueda de una carreta, ubicada en la entrada. Removerla era prácticamente imposible. En el umbral de la entrada se esculpía una profunda hendidura en la que encajaba la piedra circular. Normalmente la piedra pesaba varias toneladas. Tales precauciones eran necesarias por el frecuente saqueo de tumbas en aquellos tiempos de pobreza. Además, la tumba fue asegurada mediante el sello. Cuando era preciso, se sellaba una tumba adheriendo con cemento una gran piedra a las paredes de la entrada, o bien se colocaba algún tipo de soga o atadura alrededor de la piedra de la entrada, la cual se sujetaba a ambos costados del sepulcro. Luego, la atadura era cementada con una sustancia similar a la arcilla o cera. En algunos sepelios, normalmente en caso de figuras políticas, se adhería el sello del emperador en las paredes de la entrada. Esto era a efecto de atemorizar algún eventual intruso con la venganza romana. En el caso de la tumba de Jesús, se tomaron precauciones adicionales, colocando una guardia para evitar cualquier juego sucio. Esta guardia consistía en un gran número de hombres. Era la guardia, eran los soldados los que iban a estar cuidando la sepultura. Como les estoy diciendo, los estoy explicando cómo eran los sepulcros son en cuevas, no como nosotros que los enterramos. Eran hasta la fecha, ahora que estuvimos en Israel, así veíamos el sepulcro. El sepulcro, dice, aquí no está, ha resucitado. Y era una cueva en la montaña. Entonces, era tan difícil que unos miedosos como los discípulos fueran a quitar esa piedra. Era tan difícil de que movieran la piedra ellos solos.
se necesitaba mucha gente para moverla, como se necesitó mucha gente para ponerla. Entonces vemos la reacción. Los sacerdotes, los religiosos, estaban de veras ante un problema. ¿Y qué tal si los discípulos lo roban y dicen que resucitó? Y fueron con Pilato otra vez. Pilato ya estaba cansado de estar con el problema del Señor Jesús. Entonces los incrédulos tenían un doble problema. Tenían el problema de lo que Cristo había afirmado. Cristo había dicho que resucitaría de la muerte. Estos religiosos mundanos no lo creían, pero sabían que había predicho alguna clase de resurrección. Entonces, tenemos que entender en la situación en que estaban estos religiosos. Tenían el problema de que no creían, pero como quiera fueron a pedir que se pusiera algo ahí, una guardia, y Poncio Pilato, ay sí, mira, llévate estos soldados y que cuiden esa tumba, que la cuiden ahí. Entonces, alguno de ellos había oído personalmente hablar de levantar de los muertos. Los discípulos habían compartido con sus respectivas familias, allegados más cercanos, lo que Cristo había dicho. Y así se va corriendo la voz. El Señor lo dijo, un discípulo llegó y se lo contó a su esposa se lo cuenta a su vecina, la vecina se la cuenta a su familia, y esa familia se la cuenta a otra familia. Y eso es lo que ahora tenemos que hacer. Compartir lo que Jesús dijo. Ese es el propósito de que nosotros hablemos de lo que el Señor ha hecho. Que compartamos a la gente que el Señor Jesús resucitó de los muertos, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Estos tenían temor porque ya mucha gente había escuchado lo que había dicho. Había hablado de su muerte y de su resurrección. Y él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Él hablaba de su propio cuerpo, de que tumbaran ese templo y él lo iba a levantar. Así que todo eso que el Señor dijo se difundió. La gente escuchaba. Había multitudes. ¿Se acuerdan cuando se multiplicaron los panes? Había 5,000 hombres, más los niños, más las mujeres. Entonces la gente sabía lo que estaba pasando. La gente lo sabía. Pero los religiosos tenían temor de que fueran ellos a quitarlo ellos. Entonces, en los últimos meses, Cristo había intensificado su predicación a efecto de sellar esta verdad en la conciencia de los discípulos y prepararlos a ellos para su muerte y su resurrección, que estuvieran listos, que estuvieran preparados, que estuvieran estando preparados para recibirlo. Hay que recordar que los discípulos no tomaron literalmente las palabras de Jesús. Ellos espiritualizaron la predicación de Jesús referido a su muerte, resurrección y retorno. Probablemente pensaron que Jesús se refería a algunos acontecimientos referidos en la lucha por la liberación de Israel del dominio romano, del establecimiento en gloria del Mesías. Pero Jesús había sido tan claro, el Señor Jesús había hablado tan claro que la gente lo podía entender, un niño lo podía entender. Los únicos que no pueden entender a Jesús es los que no quieren, los que tienen su corazón cerrado, los que tienen su corazón en contra del Señor Jesús. Ellos no lo entienden. Gracias a Dios que el Señor ha venido a nuestra vida y ha abierto nuestro corazón, ha abierto nuestros ojos y hemos podido entender lo que el Señor dijo y aplicarlo a nuestra vida. En Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Se fijan cómo él hablaba tan claro? Y ellos se enojaban y dijeron, blasfemas, estás blasfemando, ¿cómo vas a ser tú, el hijo de José el carpintero? Tú que naciste en Belén, tú que eres nazareno. Entonces no le creían.
no le creían. En Juan 11:27 le dijo, sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Tenemos que creer. Es lo único que necesitamos para agradar a Dios. Creer lo que el Señor dijo. Creer lo que el Señor Jesús profetizó. A creerle al Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Quieres permanecer en Dios? ¿Quieres estar segura de tu salvación, seguro de tu salvación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor, dice, fíjense cómo dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Tenemos que creer que Dios está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Tenemos que creerle, tenemos que creer en el Señor Jesús. Los incrédulos de todas las generaciones tienen que luchar con las afirmaciones del Señor de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Tienen que sacar mentiras y tapar con otra mentira y hablar de otra mentira, porque la verdad, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y si Él dijo que Él es el Mesías, Él es el Mesías. Si Él proclamó que iba a resucitar, Él resucitó. Pero ellos tienen un problema de que no le creen. Entonces tienen que inventar mentiras, inventar cosas para que la gente lo siga a ellos, cuando nosotros tenemos que seguir al Señor. Tenemos que creerle. Aún hoy hay muchas personas que espiritualizan las palabras de Jesús. No, es que Jesús quiso decir esto, no dijo que iba a resucitar su cuerpo, y comienzan a inventar, a cambiar. Y dice el Señor, ay de aquel que cambie cualquier acento a la palabra de Dios. Ay de aquel que cambie y que contradiga lo que el Señor dijo. Los incrédulos tenían el problema del mensaje referido al Mesías resucitado. Lo que más temor tenía era que los discípulos vinieran de noche y hurtaran el cuerpo para predicar que Jesús había resucitado de los muertos. No había posibilidad de esto. Los discípulos estaban emocionalmente incapacitados, completamente sin esperanza y deprimidos. Además estaban aterrorizados, pensando que sería cazado como una manada de lobos. Les digo que ellos no tenían ni las fuerzas, no tenían nada, estaban aterrorizados, porque los judíos los estaban buscando. ¿Ustedes creen que ellos iban a ir a sacar al Señor del sepulcro? Los discípulos, al mentir acerca de la resurrección, se habrían engañado ellos mismos. Y de entre todos los hombres, ellos habrían perdido más que nadie. Habían dejado todo por Cristo, habían dejado su familia, sus hogares, sus negocios, habían dejado todo por la fe en Cristo y su esperanza en el mundo venidero. Si no había otra esperanza, no había otra palabra, tenemos que entender que ellos no podían hacer eso. Serían los más míseros de todos los hombres. Y recuerde, en este momento particular, ellos lo eran. Se sentían tan miserables, se sentían tan susceptibles, estaban encerrados, tenían miedo, estaban aterrorizados, no sabían qué iba a pasar, no sabían qué iba a hacer el Señor con ellos, no sabían nada. El incrédulo tiene que luchar con el mensaje del Señor acerca de la resurrección, puesto que realmente resucitó. Y como ellos querían tapar el sol con un dedo, diciendo, no, es que van a decir que se lo robaron y que resucitó, no se puede tapar el sol con un dedo. El Señor dijo que al tercer día,
que al tercer día Él iba a resucitar. ¿Qué era para Dios? ¿Qué era para el Señor? ¿Qué era para el Espíritu Santo? Esa roca. ¿Qué era para el Señor? La tumba no lo podía detener. La tumba no lo podía detener. Así que ellos dijeron, ve y pon una guarda, porque si ellos vienen, pobrecitos, ¿cómo iban a ir? Si ellos vienen, que los apresen y los traigan a la cárcel porque quisieron robarse el cuerpo. En Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contadas, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Nosotros le creemos al que levantó al Señor Jesús. Y Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Tenemos que creerlo, hermanos, tenemos que creerlos. Los incrédulos pidieron a Pilato asegurar el sepulcro, haciéndole tan inviolable como humanamente fuere posible. Así que ya leímos, ya vimos cómo se ponía esa piedra tan grande, que se sellaba con cemento. Imagínate cómo iban a ir Pedro, Juan, Jacob, Santiago, cómo iban a ir a quitar esa piedra. No podía ser. Solamente la mano de Dios pudo quitar esa piedra. Solamente la mano de Dios. Los incrédulos cometieron un error drástico. Creyeron que las afirmaciones de Jesús eran falsas. Las palabras de los que dicen temían el último de los errores, la afirmación de Jesús de ser el Mesías. Tenían temor de la posibilidad de un nuevo error, el mensaje de un Mesías resucitado. Tenían temor que el mensaje de un Señor resucitado fuera más poderoso que las afirmaciones de su deidad. ¿Y saben qué? Así es. Los incrédulos planearon una costosa seguridad para el sepulcro. Pilato les dio permiso de poner una guarda, de sellar la tumba. Se implementaron ambas medidas. Sellaron la tumba y pusieron los guardias. Esos guardias, lo vamos a ver el día de mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Porque el Señor verdaderamente ha resucitado. Verdaderamente. La rueda, la piedra, la quitaron de ahí y Él salió en victoria. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito, gracias. Gracias porque tú siempre tienes la razón, tú siempre tienes la verdad. Aun cuando esos religiosos, Padre, renunciaron a todo por temor, quisieron hacerle más daño al Señor Jesús. Se les hacía poco todo el daño que le habían hecho. Se les hacía poco. Pero quisieron que pusieran soldados. Si la roca no lo pudo detener, los soldados menos podían detenerlo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ahora podemos predicar a un Cristo resucitado. Y ese es el Evangelio, las buenas nuevas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde,
Cristo les ama y yo también. Se fue cayendo.